Hoy tenemos nuestra quinta presentación de la serie Apostasía Alfa y Omega en el Adventismo. Y hoy tendremos el tercer estudio sobre la apostasía Omega, quedando solo una presentación más sobre este tema para concluir esta serie. Hoy comenzaremos a ver el ataque a la ley de Dios, también en la definición de lo que significa el pecado y, de acuerdo con la Biblia, la institución adventista también ha modificado este concepto. Veamos entonces lo que nos dice el espíritu de profecía sobre la relación que existe entre el pecado y la ley de Dios. Así, el libro El conflicto de los siglos, en la página 569, nos dice lo siguiente: es el esfuerzo constante de Satanás representar falsamente el carácter de Dios, la naturaleza del pecado y los resultados finales en juego en el gran conflicto. Sus sofismas disminuyen la obligación de la ley divina, dando al hombre licencia para pecar. Este pasaje inspirado nos dice que la naturaleza del pecado está relacionada con la violación de la ley divina. Veamos ahora lo que nos dice el libro Alza tus ojos, en la página 203. Hablé por unos pocos momentos sobre la naturaleza del pecado, que el pecado era la transgresión de la ley y cómo, mediante el arrepentimiento ante Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo, el pecador podía ser salvo con una salvación plena y gratuita. Ella dice aquí claramente que el pecado es la transgresión de la ley de Dios. Sin embargo, vamos a ver que los autores adventistas contemporáneos, especialmente aquellos más eruditos, ahora están realmente diciendo aquí en este libro que estamos viendo en esta diapositiva y que se encuentra en español con el título La naturaleza de Cristo, escrito por Roy Adams en el capítulo 6, viene precisamente a decir qué es el pecado. Vamos entonces a ver una parte de lo que está escrito en el rectángulo rojo. Así, basándonos únicamente en esta definición y a lo que el autor se está refiriendo es al texto bíblico de Primera de Juan, capítulo 13, versículo 4, que nos dice que el pecado es la transgresión de la ley. Y ahora veamos la diferencia que este autor nos quiere señalar. Así, basándonos únicamente en esta definición, algunos de nuestros hermanos pasaron a entender el pecado principalmente en términos de comportamiento, en términos de actos que cometemos. Sin embargo, mientras que otros adventistas, y aquí el autor se está refiriendo a los adventistas corporativos actuales, aceptan la definición joanina que acabamos de dar. Ellos también ven este fenómeno, que es de gran relevancia, como algo intrínsecamente mucho más profundo y significativamente más abarcador de lo que esa simple y limitada definición inicial nos llevaría a concluir de manera precipitada. ¿Y cuál es entonces el significado que ellos desean dar? Leamos el siguiente párrafo. Y me parece que la tensión entre estas dos concepciones de pecado, la estrecha y la amplia, por no decir la superficial y la profunda. El autor entonces quiere decirnos aquí que existe una relación diferente con respecto al pasaje bíblico que está en cuestión, en relación con la definición de pecado. Para este autor y para los líderes adventistas de la institución, consideran que el texto de Primera de Juan, capítulo 13 y versículo 4, es una definición superficial al decir el texto inspirado que el pecado es la transgresión de la ley de Dios. Pero fíjense bien a dónde nos quieren llevar con esta publicación. Continuemos entonces leyendo el texto. Es el tema subyacente de la interminable controversia sobre la santificación, la perfección y la naturaleza de Cristo en la Iglesia adventista. De la definición estrecha de pecado surgen las advertencias para dejar de pecar, que se ha convertido en el mensaje característico de cierto grupo de adventistas. En otras palabras, esta publicación oficial de la institución adventista está enseñando que no podemos dejar de pecar, que ya no podemos basarnos en el concepto de pecado que se encuentra en la primera epístola de Juan, en el capítulo 4 y en el versículo 3. Están enseñando al pueblo de una manera sutil que no hay problema en seguir pecando hasta que Jesús regrese o hasta que descendamos al polvo de la tierra. Vamos entonces a avanzar un párrafo más y veamos qué nos dice aquí en este rectángulo que está en rojo.
Colin y Russell Standish afirman que un tema central y fundamental del nuevo adventismo es que lamentablemente continuaremos pecando y cometiendo errores hasta la gloriosa segunda venida de Cristo. Pero no es así, dicen los hermanos. Cristo demostró de manera incontestable que la ausencia de pecado en esta vida no es una quimera, cuando el hombre está bajo el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros. Tuve el privilegio de conocer personalmente a estos hermanos, Colin y Russell Standish, cuando estuvieron en Portugal en 1998. De hecho, fue una gran bendición para mí y para otros hermanos haber estado en la comunión de estos siervos de Dios. Y estos hermanos que eran gemelos, ¿y por qué lo eran? Porque ya han fallecido. Ellos denunciaban entonces que dentro del adventismo se enseña que continuaremos pecando hasta que Jesús regrese. Pero todos aquellos que creemos en la santificación y en la perfección cristiana y en el carácter que debemos desarrollar antes de que el Señor venga, para estos nuevos líderes adventistas, esto es una utopía. Sin embargo, esta enseñanza es bíblica, porque de hecho es una enseñanza bíblica, mis hermanos. Pero para esta generación de líderes y para la mayoría de los adventistas, esta doctrina de la santificación se ha convertido en un simple espejismo. Y por eso entonces enseñan que continuaremos pecando hasta que Jesús regrese. Yo mismo, que conocí el adventismo a principios de la década de 1980 en Portugal, fui educado de alguna manera dentro de las filas del adventismo precisamente con estos conceptos erróneos, estos conceptos diabólicos y satánicos, y hoy de una forma aún más incisiva se enseñan dentro del adventismo corporativo estas falsas enseñanzas. Por eso, la institución adventista enseña actualmente que Cristo tomó la naturaleza no caída de Adán, nació inmaculado, y también están enseñando que nosotros nacemos con el pecado original, y como nacemos con el pecado original, así permaneceremos y continuaremos en esta condición hasta que Jesús regrese. Leamos el siguiente párrafo. La revista Nuestro Firme Fundamento presenta este tema artículo tras artículo. Algunos predicadores nos dicen, dice Ron Spear, que continuaremos pecando y confesando, incapaces de vencer hasta que Jesús venga. Pero, según el plan de la redención, el Espíritu Santo da al alma arrepentida el poder de mantenerse sin pecar. Recuerdo que en 1996, aquí en Portugal, me llegaron algunas de estas revistas, Nuestro Firme Fundamento, a las que este autor está haciendo referencia. Para mí fue un bálsamo estudiar estas revistas, pues eran de gran avivamiento religioso dentro del adventismo y al mismo tiempo denunciaban la apostasía que ya en aquel entonces proliferaba. Pero nada que se compare con lo que existe hoy en día. Tuve el privilegio de estar también con este querido pastor Ron Spear en 1997, cuando vino por primera vez a Portugal. Me sorprendió la manera en que este siervo de Dios predicaba. Conocía gran parte de las escrituras y numerosos escritos del espíritu de profecía de memoria. Lamentablemente, estos siervos de Dios, que eran adventistas históricos como los hermanos Standish, Ron Spear y otros que también conocí, ya han fallecido y realmente fueron auténticos atalayas dentro del adventismo, pero odiados y calumniados por los líderes apóstatas. Vamos a leer un párrafo más de este libro denominacional adventista. Los adventistas no deberían tener ningún problema con Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. El pecado es realmente la transgresión de la ley, pero tampoco deberíamos tener problemas con otras definiciones de pecado que se encuentran en las Escrituras. Esta es una estrategia muy utilizada por los apóstatas, que consiste en no negar de inmediato algunos textos de las Escrituras y del espíritu de profecía, pero luego, de una manera muy astuta, empiezan a sembrar dudas y a hacer nuevas interpretaciones de esos mismos textos o a presentar otros pasajes fuera de su contexto para intentar neutralizar lo que la Biblia y el espíritu de profecía mencionan claramente y que los condena. Observen también aquí la astucia del diablo a través de este autor. Él está entonces presentando el texto de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4,
como si realmente fuera la definición de pecado como la transgresión de la ley, pero de una manera que en realidad quiere hacernos pensar que también existen otras definiciones de pecado encontradas en las Escrituras. Pero realmente existen otras definiciones de pecado encontradas en las Escrituras. Tal como nos dice esta publicación oficial de la Corporación Adventista. Veamos entonces lo que nos dice la mensajera del Señor sobre este asunto en el libro El conflicto de los siglos, en la página 492. Nuestra única definición de pecado es la que se encuentra en la palabra de Dios. Es la transgresión de la ley. Por lo tanto, la mensajera del Señor, de manera muy clara y sencilla, dice que la única, y volvemos a afirmar, que la única definición de pecado es la transgresión de la ley. Pero actualmente la institución adventista niega lo que la profetisa de Dios nos dice al afirmar, como ya vimos en el texto anterior, que pueden existir otras definiciones de pecado en las Escrituras. Preferimos quedarnos con lo que nos dice la profetisa de Dios antes que con lo que actualmente dicen estos líderes adventistas y escritores modernos. Ahora vamos a ver el ataque al mensaje del segundo ángel. Cayó Babilonia. Este mensaje del segundo ángel que nos dice, cayó Babilonia, es presentado primeramente en Apocalipsis capítulo 14 y luego en Apocalipsis capítulo 18. Se nos presenta este mismo mensaje, cayó Babilonia, es decir, es un refuerzo del mensaje del segundo ángel. Nosotros, como adventistas del séptimo día genuinos, debemos saber a qué se refieren estos textos que nos hablan sobre cayó Babilonia. Pero veamos lo que nos dicen algunos libros editados por las casas publicadoras de la actual Iglesia Adventista. Aquí tenemos este libro con el título que traducido al español sería Construyendo Puentes de Fe y Libertad, y fue escrito por el pastor John Grass. También conocí personalmente a este hombre en la década de 1980. En ese entonces lo conocí cuando él era departamental de jóvenes y comunicaciones en la antigua división euroafricana. Más tarde llegó a ser director del Departamento de Libertad Religiosa de la Conferencia General. Este líder, que actualmente ya está jubilado, escribió algunos libros y algunos artículos. Vamos entonces a observar lo que él escribió en este libro, que con el título, que traducido al español es Construyendo Puentes de Fe y Libertad. Esta publicación fue escrita en honor al pastor Bert Beach, de quien, por cierto, ya habíamos hablado también en un estudio anterior, y él también fue un líder corporativo. Ayudó a la Corporación Adventista a tener lazos muy estrechos con Roma, y en esta lista de nombres que aparecen aquí en la portada de este libro, en la esquina inferior izquierda, hay una serie de individuos que compartían la aproximación que Bert Beach hizo con Roma. La mayoría son adventistas, y también aparece aquí el nombre de católicos, como por ejemplo Walter Casper, etc. Veamos entonces qué nos dice este apóstata John Grass en este libro. Los adventistas del séptimo día creen que Dios está obrando a través de muchas organizaciones. Ciertamente, mucho más de lo que la Iglesia Adventista del séptimo día puede lograr. La política de trabajo de la Conferencia General declara: reconocemos a todas las organizaciones que presentan a Cristo ante los hombres como parte del plan divino para la evangelización del mundo. Esto es puro ecumenismo, hermanos míos. No dudamos de que Dios puede obrar con sus hijos sinceros, que aún están en estas iglesias apóstatas, porque todavía no han conocido el verdadero mensaje de los tres ángeles. Y aquí podemos referirnos a los hijos de Dios que están dentro de la Iglesia Católica Romana, de las iglesias evangélicas y de otras denominaciones religiosas. Pero una cosa, mis queridos hermanos, es que Dios trabaje individualmente con personas que no conocen la verdad adventista original. Otra cosa es que Dios trabaje con otras organizaciones religiosas que son apóstatas. De lo contrario, ¿por qué entonces Dios levantó en 1844 el movimiento adventista del séptimo día? Precisamente porque todas las demás denominaciones protestantes habían apostatado y rechazado la luz que Dios les había encomendado comunicar.
Ni siquiera estamos hablando aquí de la Iglesia Católica Romana, pues ella ya había apostatado hace muchos siglos. El mensaje del segundo ángel es un llamado a salir de Babilonia. Entonces, ¿cómo es que el liderazgo adventista de la Conferencia General dice que Dios está trabajando con las otras denominaciones babilónicas? ¿Acaso Dios necesita entonces una ayudita de estas denominaciones apóstatas? ¿Por ventura? Y además ellos mismos dicen en este libro que estas organizaciones exaltan a Cristo ante los hombres. Esto dicho por los dirigentes adventistas corporativos, esto es una blasfemia. Ellos predican a un Cristo falso, como ya estudiamos en estudios anteriores, un Cristo que no es semejante a nosotros, sino que predican a un Cristo católico que no tiene poder para llevarnos a la santificación y a dejar de pecar en esta vida. Y entonces tampoco el no guardar la ley en su totalidad. Defienden la inmortalidad del alma en estas iglesias apóstatas, lo cual es también una forma de espiritismo junto con otras herejías. ¿Cómo puede Dios obrar en medio de estas denominaciones que son refugio y guarida de aves inmundas y aborrecidas? Es decir, que contienen doctrinas de demonios. Estas afirmaciones de la institución adventista del séptimo día ocurren porque ella también se ha convertido en refugio y guarida de aves inmundas y aborrecidas. Es decir, también se ha vuelto parte de Babilonia. ¿Y por qué? Porque ha bebido del vino de estas falsas iglesias apóstatas. Vamos a leer un párrafo más que también se encuentra en esta sección que, como ellos la denominan, relaciones ecuménicas. Ellos mismos ya no tienen vergüenza de admitir que están en una relación ecuménica con las iglesias babilónicas. Hace algunas décadas todavía ocultaban esta relación ecuménica con estas iglesias caídas, diciendo que estaban solo como observadores. Aquellos que llevan más años en el adventismo, como yo, ¿se acuerdan de este eslogan? Solo estamos como observadores en esas reuniones. Pero el pueblo se tapa los ojos. Se han vuelto cada vez más audaces y hoy ya no tienen ningún temor de pronunciar estas afirmaciones. Pero veamos entonces este otro párrafo. Por esa razón, los adventistas se regocijan en el avance del reino de Dios por todos los medios que Él provee. Entran en comunión con otros cristianos y practican la comunión abierta. Se regocijan con las oportunidades de diálogo, como las que proporciona la Conferencia de Secretarios de la Comisión Mundial Cristiana. Entonces, lo que los adventistas corporativos están diciendo aquí es que necesitamos la ayuda de estos queridos hermanos católicos y evangélicos para llevar el mensaje al mundo. Y luego dicen que debemos tener comunión con ellos, con estos hermanos que practican la comunión abierta. Por eso hablan tanto del diálogo con estas iglesias caídas y apóstatas. Ahora vamos a ver el ataque al mensaje del tercer ángel, la bestia. Y aquí tenemos ahora una foto del pastor adventista Bert Beach. Y fue este señor quien fue al Vaticano a entregar una medalla de oro al Papa. Pero esto lo veremos más adelante. Y aquí tenemos ahora también en este libro una lista de varios autores ecuménicos, entre adventistas, católicos y evangélicos. Una completa miscelánea dentro de un libro corporativo adventista. Aquí tenemos otra foto de este señor, Bert Beach, en este libro que ya habíamos estudiado anteriormente titulado Embajador de la Libertad, construyendo puentes de fe, amistad y libertad. Y ahora vean también en este libro la dedicatoria que el actual presidente de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, el pastor Ted Wilson, dice aquí en este recuadro en rojo y que traducimos al español: la vida de Bert ha sido larga y muy interesante. Al leer este libro, usted tendrá una vívida visión del liderazgo y de los cuidados concedidos por Dios, que han permitido edificar la iglesia adventista y su imagen de manera sencilla en circunstancias alentadoras. Conocerá a personas interesantes y dedicadas y aprenderá algunas de las lecciones importantes de la vida, siendo la más importante confiar completamente en la guía y dirección de Dios. Para aquellos hermanos que aún se encuentran dentro de la institución adventista, que también están en el Valle de la Decisión y que todavía piensan que Ted Wilson es un hombre de Dios y que quiere preservar los principios adventistas originales, abran los ojos, mis queridos hermanos, porque este hombre
tiene un discurso propio de un auténtico jesuita, es decir, cuando se encuentra con un ala más conservadora de la institución adventista, tiene un discurso para agradar a esos miembros. Pero cuando se encuentra con el ala más liberal, tiene precisamente este tipo de discurso que vemos aquí en este pequeño párrafo. ¿Cómo es posible decir que este señor, Bert Beach, puede edificar la iglesia adventista y su imagen con estos encuentros que se llevaron a cabo durante años para romanizar la iglesia adventista? Veamos entonces aquí qué fue lo que el pastor adventista Bert Beach, en representación de la Conferencia General, le entregó al Papa Pablo VI. Fue precisamente esta enorme medalla de oro que estamos viendo aquí en esta diapositiva. Y esta medalla, entregada al obispo de Roma, que como adventistas del séptimo día debemos saber que es el representante de Satanás en esta tierra, de acuerdo con lo que dice la mensajera del Señor, fue entonces ofrecida con dinero de los diezmos y ofrendas de los miembros de la iglesia adventista. Esto está documentado en esta revista adventista estadounidense del 3 de junio de 1993. ¿Y por qué publicaron esto en esta revista? Porque ya había muchas críticas de muchos miembros de la iglesia sobre lo que había sucedido, y como ya no podían ocultar más esta ignominiosa actitud de un líder adventista hacia el Vaticano, decidieron entonces publicar precisamente en esta revista adventista las fotos de estas medallas y al final dar una justificación, como es habitual por lo tanto, del espíritu jesuita. Pero veamos entonces qué nos dice este artículo de la revista adventista de la fecha 3 de junio de 1993. Mis queridos hermanos, esto fue escrito en una revista adventista ya denunciando a la Conferencia General como uniéndose al papado. Pero luego el autor intenta justificarse con este acto injustificable de un líder de la Conferencia General, ofreciendo una medalla de oro al Papa, diciendo que esto no tiene nada de malo. Pero qué hipocresía, mis queridos hermanos. Como no pueden negar lo innegable, entonces intentan justificar este acto tan cuestionable. ¿Por qué, en vez de haberle ofrecido la medalla de oro al Papa, que costó una fortuna, ciertamente con dinero de diezmos y ofrendas, no le ofreció al Papa el libro El conflicto de los siglos? Hoy, 30 años después de este artículo y 46 años después de que se entregara una medalla de oro al Papa Pablo VI por parte de los líderes de la Conferencia General, vemos la tragedia en la que se encuentra hoy la institución adventista apóstata. Es el caos total. Y todavía hay quienes dicen que no está en apostasía, sino que solo existen algunos pequeños focos de apostasía de forma muy aislada. Qué ceguera, hermanos míos. Pero durante este estudio nuestro y durante el próximo, presentaremos aún más evidencias de la apostasía que prolifera por todas partes dentro de esta vil institución. Veamos lo que nos dice la mensajera del Señor sobre la manera en que Dios considera al papado. La manera en que Dios considera el poder papal por el trato que dan a su palabra, los papas se han exaltado por encima del Dios del cielo. Esta es la razón por la cual en la profecía el poder papal es especificado como el hombre de pecado. Satanás es el originador del pecado. El poder que ejerce para alterar cualquiera de los preceptos sagrados de Dios es el hombre de pecado. Bajo la dirección especial de Satanás, el poder papal ha realizado precisamente esta obra. Aunque aquellos que se encuentran al frente del papado afirman tener un profundo y sincero amor por Dios, la verdad es que Él, en su infinita sabiduría y justicia, los percibe y los ve claramente como aquellos que, en realidad, le aborrecen y se oponen a sus divinos principios y mandamientos. Han transformado la verdad de Dios en una mentira, adulterando la verdad de los mandamientos de Dios y poniendo en su lugar las tradiciones humanas. Esta es la obra de Satanás y separará al mundo religioso de Dios, pues Él declara: Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios cumplirá esta palabra. Vemos entonces aquí que Dios aborrece a este hombre de pecado que es el papado. ¿Y cómo pueden entonces los líderes adventistas traidores
agasajar al Papa con una medalla de oro pagada con los diezmos y ofrendas de los fieles. ¿Qué debemos hacer entonces, hermanos míos, cuando vemos que estas abominaciones se cometen dentro del profeso pueblo de Dios? Veamos lo que nos dice la mensajera del Señor. No sancionen a aquellos que poseen la verdad tal cual está en Jesús, ni siquiera con el silencio, la obra del misterio de la iniquidad. Tampoco dejen de hacer sonar la nota de alarma. Que la educación y la preparación de los miembros de nuestras iglesias sean tales que los niños y jóvenes entre nosotros comprendan que no debe haber ninguna concesión a ese poder, el hombre de pecado. También nos dice aquí en Testimonios para los Ministros lo siguiente: todos necesitan sabiduría para investigar cuidadosamente el misterio de la iniquidad que aparece tanto en la finalización de la historia de la tierra. En el mismo tiempo en que vivimos, el Señor llamó a su pueblo y le encargó proclamar un mensaje. Llamó para exponer la maldad del hombre de pecado que hizo de la ley dominical un poder distintivo, que se ha empeñado en cambiar los tiempos y la ley y en oprimir al pueblo de Dios, que permanece firme para honrarlo mediante la observancia del único sábado verdadero, el sábado de la creación, como santo para el Señor. Seamos honestos, hermanos míos, ante estas menciones inspiradas del espíritu de profecía. ¿Es esto lo que vemos actualmente ser denunciado por los adventistas cooperativos y por sus líderes hoy en día? No, no lo es. Es precisamente lo contrario. Cada vez están más amancebados con el papado. La institución adventista está en fornicación con la gran ramera y sus hijas. Ahora tenemos aquí, en esta diapositiva, este libro de la Iglesia Adventista Cooperativa que fue escrito en español y su autor es el Dr. Walter Raymond Beach y lleva por título El credo que cambió el mundo. Solo por esta portada vemos que existe aquí un mensaje subliminal. Fíjense que en la parte superior de esta mesa hay un pastor adventista y sentados a la mesa están los apóstoles y los profetas. Y fíjense bien quién está predicando a estos apóstoles y profetas. Es precisamente el pastor adventista. Y ellos están siguiendo en las escrituras lo que él está predicando. ¿Qué significa esto, hermanos míos? Que actualmente los ministros adventistas poseen más luz y están en una posición de superioridad en relación con los profetas y apóstoles. El autor de este libro fue precisamente el padre del pastor Bert Beach, el mismo que entregó la medalla de oro al Papa Pablo VI. Y veamos entonces qué es lo que está escrito aquí dentro de este rectángulo rojo. Se le llama el Credo de los Apóstoles y se basa en la confesión de la Iglesia con sede en Roma, mencionada en una carta escrita en griego alrededor del año 340 después de Cristo por el obispo Marcelo de Ancira. Pero ahora, en el capítulo 13 y en la página 135, fíjense bien en lo que está escrito en este libro. El título de este capítulo es La Santa Iglesia Católica. Y miren lo que dicen aquí en la parte que está subrayada en amarillo. La verdadera Iglesia Católica. Pero ¿desde cuándo la Iglesia Católica es verdadera, hermanos? Luego, en esta parte que tenemos aquí subrayada en amarillo, el autor dice que no puede haber un cristianismo separado de la Iglesia. Pero ¿dónde está esto escrito en la Biblia? ¿Que no puede haber un cristiano separado de la Iglesia? En ningún lugar, hermanos míos, pues esto es una enseñanza católica romana que dicen que fuera de la Iglesia no hay salvación. Ahora vamos a la página 141 y vean entonces algunas frases que aquí también escribe el autor. El pueblo de Dios constituye la Santa Iglesia Católica. Luego, un poco más abajo en el texto, el autor también escribe lo siguiente, que es muy importante. Donde quiera que Cristo Jesús esté presente, allí está la Iglesia Católica, verdaderamente y en su totalidad. Esto, mis queridos hermanos, es una auténtica aberración, una auténtica herejía escrita por un líder adventista en una publicación oficial de la Iglesia Adventista en ese momento. El libro tiene más expresiones lamentables, pero por cuestión de tiempo avancemos entonces a otra publicación denominacional adventista.
El credo que cambió el mundo. Este fue un folleto publicado por la Unión Norte Mexicana de los Adventistas del Séptimo Día. Y este estudio fue adaptado por el pastor José Luis Jiménez y es un resumen completo del libro El credo que cambió el mundo, de 1971. Es decir, es una adaptación del libro que estuvimos viendo anteriormente. Veamos entonces lo que está aquí subrayado en amarillo. Es una serie de enseñanzas bíblicas esenciales para cada cristiano. Lección 10. Creo que la Iglesia es santa, católica y apostólica. Lección 11. Creo en la comunión de los santos. Entonces aquí están diciendo que la Iglesia, además de santa, es católica y apostólica. Aquí juegan con las palabras para decirle indirectamente al pueblo que la Iglesia adventista también es católica y apostólica. Pero esto es falso, pues la Iglesia adventista no nació en la época de los apóstoles. Aunque sea una continuidad del pueblo de Dios a lo largo de todas las épocas, la Iglesia cristiana pasó por varias fases después de los apóstoles y no fue llamada Iglesia Adventista del Séptimo Día después de esas fases. Solo a partir de 1844 nació el movimiento adventista. Y decir que los adventistas son católicos y luego ciertamente usan y abusan realmente para afirmar que catolicismo significa universal, esto es un malabarismo y una deshonestidad con palabras mal utilizadas y que tienen un sentido engañoso. Esto no es ni más ni menos que una aproximación al catolicismo. Y así se va preparando la mente del pueblo para que el catolicismo sea aceptado dentro de la institución adventista, lo que ya viene ocurriendo desde hace varias décadas. Veamos ahora otras interpretaciones, es decir, otras expresiones engañosas. Que nació de la Virgen María. La expresión Virgen María también tiene una connotación católica, pues después del nacimiento de Jesús, María ya no se encontraba en estado de virginidad, ya que a través del parto de Jesús tendría que haber perdido la virginidad. Y como en ninguna parte de la Biblia se dice que Jesús nació de otra forma que no fuera por un parto normal. Y tampoco en ninguna otra parte de la Biblia se dice que ella no haya tenido ninguna relación marital con José. Es decir, además de haber perdido la virginidad durante el parto, también la habría perdido después al tener una relación marital con su esposo. Creo que la Iglesia es santa, católica y apostólica. Creo en la comunión de los santos. Nuevamente, estas expresiones son católicas romanas que nada tienen que ver con el adventismo genuino e historicista. En esta otra página, realmente afirmo aquí lo siguiente: es santa, católica y apostólica. Van repitiendo las mismas frases para así hacer un lavado de cerebro a los miembros de la Iglesia Adventista. Ahora vamos a otro tema sensible, y es la cuestión muy importante del ataque a la Biblia. La institución adventista decidió también adoptar las Biblias jesuitas, concretamente traducciones espurias. Es un tema que solo vamos a tocar muy superficialmente, porque es un tema amplio y que requiere varias horas para poder explicarlo. De hecho, es una batalla entre el texto correcto de la Biblia y los textos espurios. De manera muy concisa, durante la Iglesia primitiva empezaron a surgir dos grandes escuelas para la difusión de las Sagradas Escrituras. La más importante y fiel a los manuscritos originales se encontraba en Siria, adoptando el texto masorético y el texto receptus o recibido, que son los manuscritos en las lenguas originales y los más fieles. Pero en contrapartida, en la ciudad de Alejandría, que está en Egipto, se desarrollaron otras escuelas que sufrieron influencias helenísticas o griegas. Estas influencias helenísticas trajeron a esos manuscritos de la Biblia ideas gnósticas. La Biblia King James se basó precisamente en los manuscritos masoréticos y el texto recibido, difundidos por las escuelas de Siria. La Vulgata latina de Jerónimo se basó en los manuscritos de las escuelas de Alejandría, con influencias helenísticas y gnósticas, como ya habíamos mencionado. Por eso Roma siempre adoptó para sus Biblias
estos manuscritos corrompidos de Alejandría, porque al fin y al cabo siempre se adaptaron más a sus enseñanzas paganas. También es un hecho que la primera Biblia traducida al idioma inglés fue realizada por John Wycliffe en 1380 y utilizó como base la antigua Vulgata latina. Pero eso se debió a que era la versión que él tenía en ese momento. Toda esta situación fue resuelta después, algunas décadas más tarde, con William Tyndale en 1526, al hacer la traducción directamente al inglés a partir del texto masorético y el texto recibido. La conocida Biblia de Ginebra, que también tiene su traducción en 1560, también utilizó las lenguas originales en estos textos, el texto masorético y el texto recibido. Pero el gran apogeo de la traducción inglesa de la Biblia ocurrió precisamente en el año 1611 y es conocida como la Biblia King James, también basada en los manuscritos masoréticos y el texto Receptus o recibido. Esta versión de la Biblia del rey Jacobo, o King James, como se dice en inglés, es extremadamente odiada por el Vaticano, ya que su texto denuncia las herejías de la Iglesia Católica Romana. Por eso, los jesuitas siempre han intentado destruir esta versión de la Biblia, tan bella y preciosa como es. La Sociedad Bíblica Británica y Extranjera fue fundada en 1804 en Londres. Esto fue un gran golpe para Roma y para los jesuitas. Entonces, la Sociedad de los Jesuitas, para destruir la versión bíblica que más los denunciaba, es decir, la Biblia King James, se infiltró sigilosamente en las sociedades bíblicas internacionales. Y tuvieron mucho éxito con esas incursiones, pues en 1881 lograron que la Biblia King James fuera sometida a una revisión del texto. Y esa revisión se completó 4 años después, más precisamente en 1885. En esta revisión utilizaron los manuscritos sinaíticos y vaticanos para su traducción. Así, adulteraron en gran medida la edición original de 1611. Y hasta hoy tenemos entonces la Biblia King James autorizada, que es la original de 1611, y la Biblia King James revisada de 1885. Más tarde, en 1984, surgió la nueva versión King James con más alteraciones. De esta revisión, desde 1885, surgieron varias otras traducciones espurias, como la Biblia de Jerusalén, la Nueva Versión Internacional, etc. Cuantas más traducciones diversas y que se contradigan entre sí, mejor para Roma, pues así crean confusión y descrédito hacia la palabra de Dios. En relación con la Biblia João Ferreira de Almeida, las Biblias actuales, exceptuando la que es editada por la Sociedad Trinitaria de Brasil, que es una sucursal de la Sociedad Bíblica Trinitaria Británica, ellos entonces se separaron hace muchas décadas de la Sociedad Bíblica Británica al saber que se habían introducido jesuitas en ella y que estaban adulterando los textos bíblicos. Esta Sociedad Bíblica Trinitaria de Brasil, aún hoy, edita la Biblia João Ferreira de Almeida, edición corregida y revisada, fiel al texto original, conocida más como Almeida Fiel. Esta traducción, que lleva el nombre de João Ferreira de Almeida, es la única que aún hoy respeta el texto que el propio João Ferreira de Almeida utilizó para la traducción de la Biblia al portugués, porque él utilizó el texto masorético y el texto recibido. La traducción João Ferreira de Almeida, revisada y corregida, es una mezcla de texto crítico con texto masorético y recibido. Tampoco es completamente fiable esta traducción. Además de la Biblia João Ferreira de Almeida, la edición corregida y revisada fiel de la Sociedad Bíblica Trinitaria de Brasil existe también, desde hace pocos años, editada por la editorial brasileña BV Books, la traducción King James de 1611. Y esta traducción para nosotros es realmente la primera opción para el idioma portugués. Pero Dios, en su infinita misericordia, también sabía que hombres impíos modificarían algunos textos sagrados y por eso le reveló a su sierva, la hermana White, lo siguiente, que podemos encontrar en el libro
primeros escritos en la página 220. Vi que Dios había guardado la Biblia de una manera especial, incluso cuando existían pocos ejemplares de la misma. Los hombres eruditos, en algunos casos, cambiaron las palabras pensando que las hacían más comprensibles, cuando en realidad estaban modificando lo que era claro, haciendo que apoyara sus opiniones establecidas, las cuales estaban determinadas por la tradición. Sin embargo, sabemos que Dios nunca deja a su pueblo sin luz, y a lo largo de todas las épocas, Él siempre ha preservado su palabra y ella ha llegado hasta nuestros días. Por eso, actualmente tenemos al menos estas dos traducciones en lengua portuguesa, la Almeida Fiel y la King James de 1611, que son de las traducciones más fieles, pero que la institución adventista nunca adoptó. Pero lamentablemente, como está amancebada con Roma y con sus hijas, prefirieron entonces adoptar las traducciones bíblicas corrompidas. Entonces aquí tenemos una lista de Biblias adulteradas adoptadas por la IASD. La Almeida Revista e Actualizada, la Almeida Século XXI, la Almeida Revista e Corrigida, Nueva Versión Internacional, Biblia Viva, Traducción Interconfesional, el Libro, que también es conocida como Biblia Viva, la Biblia en lenguaje actual, Biblia del Aventurero, Biblia de la Mujer, Biblia del Discipulado, Biblia de Estudio Andrews, etc. Y como podemos ver aquí ahora en estas diapositivas, estas Biblias son promovidas por el sitio oficial de la Casa Publicadora Brasileña y también algunas por la Casa Publicadora de Portugal, que lleva el nombre de Publicadora Servir. Aquí tenemos esta otra página con más Biblias ecuménicas para todos los gustos y no solo eso. Y entonces ninguna de estas Biblias es confiable, mis hermanos. A lo largo de los años, dentro de la Corporación Adventista, se ha hecho entonces un gran alarde de la Biblia de Estudio Andrews. Pero además de que la traducción es una versión corrompida, los comentarios que pusieron en esta Biblia de estudio también dejan mucho que desear. Vamos a citar solo 2 o 3 detalles. En relación al cuerno pequeño de Daniel, capítulo 8, versículo 25, los autores no lo identifican como el papado. Otro ejemplo, en Apocalipsis, en el capítulo 13, la bestia que salió del mar, los autores tampoco la identifican como el papado. Lo mismo ocurre con el número 666, que tampoco lo identifican como el papado. Por eso, esta Biblia es un atentado al nombre de John Andrews, pues este pionero identificaba estos poderes como el papado. Sin mencionar otras interpretaciones erróneas, como por ejemplo, en relación con las 7 trompetas del Apocalipsis, algunos aspectos también relacionados con los 7 sellos que no están completamente correctos, entre varios otros aspectos. Pero veamos entonces solo algunos ejemplos que nos parecieron demasiado groseros como para pasarlos por alto. Así que vamos a hacer una comparación entre la Biblia King James, versión de 1611, y la Biblia Andrews. Tenemos aquí en esta diapositiva la Biblia King James de 1611 y en Santiago capítulo 5 versículo 16 se nos dice lo siguiente: confesaos vuestras faltas unos a otros y orad los unos por los otros para que podáis ser sanados. La oración eficaz y fervorosa de un hombre justo vale mucho. Veamos ahora lo que nos dice la Biblia Andrews. Confesaos, pues, vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para ser sanados. Mucho puede por su eficacia la súplica del justo. Vemos entonces aquí una diferencia significativa entre estas dos traducciones. En la Biblia King James se dice que debemos confesar nuestras culpas unos a otros, pero en la Biblia Andrews dice que debemos confesar nuestros pecados unos a otros. Una cosa son las culpas que hayamos cometido personalmente con determinada persona, pero confesar nuestros pecados es algo completamente diferente y que nos lleva al confesionario que existe dentro de la Iglesia Católica Romana. Es decir, hermanos míos, ¿a qué nos conduce esta traducción?
a confesar también nuestros pecados, por ejemplo, a un sacerdote. Y esto no es un concepto bíblico. En la Biblia, Andrews, en Hebreos capítulo 7, versículo 21, leemos: pero este con juramento por aquel que le dijo: el Señor juró y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. En la Biblia King James el versículo concluye con según el orden de Melquisedec. Esta última frase, que está subrayada en amarillo, fue omitida de la Biblia Andrews. Sabemos que el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio levítico, y por eso el diablo odia esto, y así retiró de la Biblia de la Corporación Adventista esta última frase, según el orden de Melquisedec. En la Biblia Andrews, en Hebreos capítulo 9, versículo 12, leemos: no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por su propia sangre, entró en el lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. En la Biblia King James leemos: ni por la sangre de machos cabríos y becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santo, habiendo obtenido eterna redención para nosotros. La primera traducción nos dice que Cristo entró en el lugar santísimo, es decir, en el lugar más santo del santuario celestial cuando ascendió al cielo. Pero la versión King James nos dice que Él entró en el lugar santo, es decir, en el lugar santo. Existe una diferencia abismal y una contradicción total entre estas dos versiones. Cuando Cristo ascendió al cielo, entró en el lugar santo del santuario celestial y no en el lugar santísimo. Solo el 22/10/1844 pasó del lugar santo al lugar santísimo. Esta traducción de la Biblia Andrews anula la doctrina del santuario. ¿Y por qué? Porque Cristo, cuando ascendió al cielo, no fue directamente al lugar santísimo, sino al lugar santo. ¿Cómo es posible entonces que la Corporación Adventista adopte una traducción falsificada de la Biblia acerca del santuario? Por eso hoy están destruyendo esta doctrina, que es uno de los pilares fundamentales del adventismo. Biblia de Andrews, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Y evidentemente, grande es el misterio de la piedad. Aquel que fue manifestado en carne, fue justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado entre los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. En la versión King James de la Biblia, como podemos ver aquí, está escrito que Dios se manifestó en carne. ¿Quién es ese entonces? ¿O quién es este? ¿Por qué quitaron la palabra Dios? Este es un ataque a la divinidad de Jesús. No olvidemos que estas traducciones del texto crítico provienen de las escuelas de Alejandría en Egipto y están llenas de ideas gnósticas que niegan la divinidad de Jesucristo. Biblia de Andrews, Juan capítulo 16, versículo 16, un poco y no me veréis más, dentro de poco me veréis. Biblia King James, un poco más y no me veréis, y de nuevo un poco más de tiempo y me veréis, porque yo voy al Padre. Omite a dónde va Jesús después de la ascensión. Nuevamente se omite parcialmente aquí la doctrina del santuario celestial. Biblia de Andrews, Efesios 3:9, y para manifestar cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Biblia King James, para aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, Jesucristo, por medio de quien Dios creó todas las cosas. Otra misión sobre la divinidad de Cristo. Y aquí omiten su poder divino como creador. Biblia de Andrews. Romanos 81. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La Biblia King James añade lo siguiente: los cuales no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿dónde iba la mitad del versículo en la Biblia de Andrews? Simplemente lo omitieron. Para no ser condenado es necesario no andar según la carne, sino según el Espíritu.
Pero la amada Biblia de la Corporación Adventista simplemente eliminó esta parte que tiene que ver con la santificación. Biblia de Andrews. Marcos 2:17. Al oír esto, Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esta Biblia eliminó la palabra para arrepentimiento después de pecadores. No basta que Cristo venga y llame a los pecadores, sino que además es necesario el arrepentimiento. Otra palabra que fue omitida. Biblia de Andrews. Marcos 10:21. Jesús, fijando en él su mirada, le amó y le dijo: solo una cosa te falta. Ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Entonces ven y sígueme. Aquí han omitido las palabras tomar la cruz, que están incluidas en la versión King James. Si no necesitamos llevar nuestra cruz, entonces todo esto huele a teología de la prosperidad. Biblia de Andrews. Marcos capítulo 13, versículo 14. Por tanto, cuando veáis la abominación desoladora donde no debe estar, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. La versión King James dice: pero cuando veáis la abominación desoladora, predicha por el profeta Daniel, de pie donde no debería, el que lee comprenda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Predicha por el profeta Daniel, que está relacionada con la abominación desoladora. Simplemente también desapareció en la Biblia Cooperativa Adventista. ¿Por qué será, hermanos míos? Porque debemos recordar que Roma odia las profecías del profeta Daniel. Y como la institución adventista está en fornicación espiritual con Roma y con sus hijas, va utilizando estas versiones corrompidas de la Biblia para no ofender a sus amantes. Vamos al último texto. Biblia Andrews, Apocalipsis, capítulo 22, versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras en la sangre del Cordero, para que tengan derecho al árbol de la vida y entren en la ciudad por las puertas. Y ahora veamos lo que está escrito en la Biblia King James. Benditos son los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y puedan entrar por las puertas de la ciudad. Los bienaventurados, en la versión King James, son aquellos que practican o guardan sus mandamientos. Podríamos estar aquí horas mostrando una infinidad de palabras omitidas o adulteradas de la Biblia Andrews en comparación con la Biblia King James de 1611, pero el tiempo no nos permite prolongar más esta cuestión. Pero solo esta muestra ya nos permite entender y ver que la apostasía omega también se ha apoderado de las traducciones adoptadas actualmente por la institución adventista. Ahora vamos a ver cómo la institución adventista también utilizó Biblias adulteradas para los libros del espíritu de profecía. Vamos a dar al menos 2 ejemplos de muchísimos otros que existen en las publicaciones del espíritu de profecía que, por ejemplo, la editorial portuguesa de la institución adventista, la publicadora Servir, lleva varios años haciendo con varios libros del espíritu de profecía. Están usando traducciones espurias de la Biblia para hacer la traducción del inglés al portugués de los libros de la Mensajera del Señor. Veamos, por ejemplo, este libro de Hechos de los Apóstoles de Elena White. Como podemos ver, este libro es editado en Portugal por la publicadora Servir. Y ahora veamos en esta otra diapositiva esta observación que colocamos aquí dentro de este rectángulo en rojo, donde ellos hacen mención a las diferentes versiones de la Biblia utilizadas. Entonces, la versión Juan Ferreira de Almeida, revisada y corregida, fue la que ellos aquí te están diciendo que utilizaron como base. Ya habíamos informado que esta no es una versión muy fidedigna de las Sagradas Escrituras, pues los editores de la Sociedad Bíblica utilizaron tanto el texto crítico como el texto masorético y el texto recibido. Por eso ya es una mezcla. Pero lo más grave aún no está aquí. Si seguimos leyendo este texto
Ellos informan a los lectores que también utilizaron otras versiones bíblicas. Y miren lo que dicen aquí. Para una mejor comprensión se utilizan las versiones traducción interconfesional del hebreo, del arameo y del griego en portugués corriente de la Sociedad Bíblica de Portugal y el libro La Biblia para hoy de la Sociedad Bíblica de Portugal. Pero ¿desde cuándo Elena White, que escribió en inglés, utilizó versiones corrompidas de la Biblia para escribir sus libros? Ella nunca hizo eso. Ella utilizaba la versión King James de 1611, pues sabía que esta era la versión más correcta de acuerdo con los manuscritos originales. Pero estos señores de la editorial Servir en Portugal tuvieron la osadía de, a su antojo, colocar versiones corrompidas, ecuménicas e incluso jesuitas dentro de los escritos de la mensajera del Señor. Esto es una total falta de respeto hacia la autora, pero especialmente hacia el Espíritu Santo, que fue quien inspiró los escritos del espíritu de profecía. Veamos otro ejemplo de la osadía que estos editores en Portugal cometieron con los escritos de la mensajera del Señor. Aquí tenemos el libro El conflicto de los siglos de la editorial Servir. Esta es una edición de mayo de 2009 con una tirada de 1000 ejemplares. Y ahora veamos nuevamente lo que ellos también colocan como observación para las versiones de la Biblia utilizadas. Es exactamente lo mismo que pusieron en el libro de Hechos de los Apóstoles. Además de la versión de Juan Ferreira de Almeida revisada y corregida, estos señores, de manera frívola e irresponsable, también adulteraron el texto original de la versión King James, que fue la que utilizó la mensajera del Señor, incluyendo una vez más una serie de Biblias corrompidas y ecuménicas jesuitas. Podríamos mencionar aquí muchos otros ejemplos. Por ejemplo, la editorial portuguesa de la Corporación Adventista hace algunos años publicó el libro Patriarcas y Profetas, sin el capítulo de la Semana de la Creación. Esto que hicieron fue un auténtico abuso. Por ejemplo, en el libro Profetas y Reyes, ya ni siquiera se tomaron la molestia de informar a los lectores sobre las versiones de la Biblia utilizadas. Pero este libro, junto con otros que están editando, El Espíritu de Profecía, están usando traducciones en portugués actual, que son versiones parafraseadas de la Biblia. Yo mismo me di cuenta de esto hace algunos años, cuando estaba haciendo el culto familiar con mi esposa. Y yo tenía esta versión de la editorial Servir de Portugal y mi esposa tenía la traducción ya antigua de la editorial brasileña de la Casa Publicadora Brasileña. Y realmente nos sorprendimos mucho cuando vimos que esta traducción de la Casa Publicadora Brasileña era significativamente diferente de la que se edita en Portugal. Y entonces constatamos que estos señores aquí en Portugal están modificando los pasajes bíblicos que se encuentran en los libros del Espíritu de Profecía por traducciones bíblicas corrompidas y ecuménicas. Por eso tenemos que denunciar estos abusos, hermanos míos. Algunos de nosotros podríamos estar preguntándonos, entonces, ¿los libros del Espíritu de Profecía ahora están todos corrompidos por las editoriales de la Corporación Adventista? No podemos afirmar que esto sea una regla para todos los libros y para todas las editoriales, pero al menos en Portugal esta situación es sumamente abusiva. Un consejo que damos a todos los hermanos es que no se deshagan de los libros más antiguos que tengan del Espíritu de Profecía, pues cada vez menos las editoriales de la Corporación Adventista son confiables. Intenten encontrar libros antiguos del Espíritu de Profecía en librerías de segunda mano o, como se dice en Brasil, en los sebos. Otra alternativa es que cuando sospechemos que un texto ha sido corrompido, intentemos buscar el original en inglés, por ejemplo, en el White Estate. Si no lo encuentran, si realmente no entendemos inglés, entonces hoy en día ya tenemos buenos traductores de inglés en línea donde podemos hacer estas búsquedas y eso nos va a ayudar significativamente. Actualmente, en algunas partes del planeta, varios ministerios de sustento propio ya están editando algunos libros del Espíritu de Profecía, haciendo una traducción directa del inglés.
Esto también es de gran ayuda para nosotros y ya estamos realizando este trabajo en Portugal, así como otros hermanos en otras partes del mundo. Pero una vez más, mis queridos hermanos, queremos decir que no es ahora el momento de tirar los libros de las editoriales de la Corporación Adventista a la basura, sino que debemos tomar las debidas precauciones y, siempre que tengamos las ediciones más antiguas, que las utilicemos en lugar de las modernas. No olvidemos entonces que Dios no se deja burlar por estas editoriales que intentan distorsionar los escritos de la mensajera del Señor. Dios está al timón, no de la institución adventista corporativa, porque realmente esta institución ya hace varios años que cayó en apostasía, pero Él no permitirá que su palabra sea totalmente corrompida por hombres y mujeres infieles. No olvidemos el ejemplo de la Biblia. En todas las épocas, Satanás siempre intentó destruir completamente la Biblia, hasta el punto de traer traducciones espurias, pero para aquellos que son sinceros, Dios siempre ha mantenido su palabra libre de errores espurios que algunos intentaron introducir en los escritos sagrados. Es un milagro divino que aún hoy tengamos, por ejemplo, la Biblia King James entre nosotros. Y desde hace varios años también se encuentra disponible en portugués. Por eso, así como Dios ha preservado las Sagradas Escrituras, también continuará preservando los escritos de su mensajera, la hermana White. No tengamos miedo respecto a esto, mis queridos hermanos. Hace algún tiempo tuve el privilegio de conseguir varios libros de la mensajera del Señor en edición facsímil, es decir, copiados de los escritos originales, lo que nos permite confirmar la veracidad de sus escritos. Por eso, mis queridos hermanos, Dios no se deja burlar y no tengamos dudas de que su palabra permanecerá incontaminada y accesible para todos sus fieles hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Arte católica. Veamos entonces cómo las publicaciones adventistas se han transformado y se han familiarizado más propiamente con algunas imágenes católicas. Aquí tenemos esta imagen, a la izquierda que ha sido tomada de un sitio católico, y a la derecha tenemos esta revista que es una publicación adventista, exactamente con la misma imagen de Cristo. A la izquierda también tenemos otra imagen católica, una representación con la Virgen María, a quien ellos llaman la Madre de Dios, y que está elaborada en un estilo barroco muy detallado. Y a la derecha tenemos esta revista adventista que ya tiene algunos años, de mayo de 1956. Fíjense en las similitudes que existen entre estas dos imágenes. Aunque no son exactamente iguales, en realidad son muy parecidas. En esta otra diapositiva tenemos aquí, a la izquierda, una publicación católica con el título Para meditar el Evangelio. Y en la foto que está a nuestra derecha, tenemos una lección de la escuela sabática de abril a junio del año 2000. Y como pueden ver, la imagen católica es exactamente la misma que aparece en esta lección de la escuela sabática de la institución adventista. Precisamente los dedos en forma de horquilla que están representados en la mano de Jesús. Esto es precisamente un símbolo católico y pagano, pero que también ya ha sido adoptado dentro del adventismo nominal. Aquí estamos presentando estas tres imágenes corporativas adventistas, pero existen muchísimas otras que también son copias de imágenes católicas. Veamos entonces qué es lo que tiene que decirnos la mensajera del Señor sobre el pueblo profeso de Dios, adoptando dibujos católicos. En el libro Manuscript Release, en el volumen 8 y en la página 456, podemos leer lo siguiente. Quiero decirle que estoy tristemente decepcionada con los recortes preparados para un libro como La vida de Cristo. Considero que si el hermano A acepta tales figuras, su ojo y su gusto han perdido la agudeza. No se puede esperar que yo esté satisfecha con tales producciones. Si miramos críticamente y con atención estas figuras, podremos observar que fueron elaboradas a partir de dibujos católicos o más específicamente de artistas católicos, lo cual es un detalle importante a considerar. La imagen de María tiene un rostro masculino.
Las representaciones artísticas de Cristo con dos dedos prominentes y claramente visibles, mientras los otros dedos están cerrados, es un símbolo totalmente católico y por lo tanto me opongo firmemente a ello. Veo muy poca belleza o gracia en cualquiera de los rostros o personas representadas en estas obras. Existen los escenarios de la naturaleza, los paisajes que no son tan censurables, pero nunca podré posar mis ojos en las imágenes de los rostros sin que eso me cause dolor. Como podemos ver, Dios dio instrucciones específicas incluso en la cuestión de los dibujos y grabados. Él habló a través de su sierva que no debemos usar dibujos católicos o de artistas católicos en nuestras publicaciones. Y observen precisamente este detalle que ella también menciona aquí, las representaciones de Cristo con los dos dedos prominentes. Y es precisamente esto lo que se ha venido adoptando dentro de la institución adventista, precisamente este arte que vemos en las lecciones de la escuela sabática y en muchos libros de las editoriales adventistas, e incluso muchos dibujos para jóvenes y para niños, que ahora no tenemos tiempo de mencionar aquí. Muchas de esas otras imágenes tienen características católicas y otras con dibujos cómicos que rebajan a los personajes bíblicos. Vamos también ahora a entrar en el ataque al libro El conflicto de los siglos. Ya habíamos visto hace unos momentos que algunas casas editoras de la institución adventista están modificando algunos libros del espíritu de profecía, añadiendo traducciones espurias de la Biblia que la hermana White nunca aprobaría. Aquí en Portugal, la editorial Servir usa y abusa de esta situación. Ya habíamos visto entonces que ellos hacen lo mismo con el libro El conflicto de los siglos, introduciendo también traducciones espurias de la Biblia. Pero hace algunos años la casa publicadora brasileña y también otras casas editoras de la institución adventista corporativa comenzaron a publicar varios libros del espíritu de profecía con un lenguaje que, según ellos, es más moderno, más adaptado para los jóvenes. Aquí, en el lado izquierdo, tenemos nuevamente el sitio web de la casa publicadora brasileña, donde están promoviendo la serie Conflicto, con un texto modificado de la hermana White y con títulos completamente diferentes a los que Dios le dio a su mensajera. Y estos editores de la casa publicadora brasileña, por ejemplo, al libro Patriarcas y Profetas le pusieron el nombre de Los Elegidos. Al libro Profetas y Reyes le pusieron el nombre de Los Ungidos. Al deseado de todas las gentes lo llamaron el Libertador. A Hechos de los Apóstoles, los Embajadores. Y finalmente al libro El conflicto de los siglos inventaron el nombre de Los Rescatados. Todo esto es una desfiguración y un ataque a los escritos originales de la mensajera del Señor. Así como adoptaron traducciones corrompidas de la Biblia, ahora están intentando corromper los textos originales del espíritu de profecía. Ahora tenemos aquí, a nuestro lado izquierdo, el libro El conflicto de los siglos, de la edición del White State, con su original. Y en el lado derecho también tenemos el libro El conflicto de los siglos, pero con el título tal como se encuentra en el original en inglés y traducido al portugués, que es La Gran Controversia. Esta es una traducción hecha directamente del original en inglés y editada y publicada en Portugal por el Ministerio Evangelio Eterno. Esta edición también ya ha comenzado a ser impresa en Brasil por otro ministerio de sustento propio, historicista. Después de la Biblia, debemos decir que el libro más importante para el pueblo remanente es precisamente este libro, El conflicto de los siglos. ¿Y por qué? Porque la propia hermana White nos dice que debería ser el libro de mayor circulación, más que cualquier otro libro que ella haya publicado. ¿Y por qué también? Porque este libro, después de la Biblia, es el que más desenmascara los ardides de Satanás y así nos ayuda a prepararnos para la gran crisis que se avecina. Y como tal es un libro precioso, pero el enemigo ha lanzado ataques implacables contra él. El libro El conflicto de los siglos enseña verdades muy importantes para nuestro tiempo, tales como que el anticristo es el papado. Explica la profecía de las 2300 tardes y mañanas y la forma en que nació el movimiento adventista.
También nos habla sobre el espiritismo y cómo realmente ha ido ganando prominencia en el mundo actual, bajo el nombre también de espiritualismo. Presenta a la iglesia del desierto desde la época de los valdenses. Luego entra en la época de la Reforma, que denuncia los abusos del papado. También nos habla sobre el carácter que el pueblo de Dios debe poseer para encontrarse con Jesús en las nubes del cielo. O bien, también formar parte de la resurrección de los justos. Es bastante obvio, entonces, que solo por estos temas este libro acabaría sufriendo grandes ataques por parte de Satanás y sus demonios. Pero lo más triste es ver que gran parte de estos ataques provienen del liderazgo adventista. Hace prácticamente 6 años realizamos un estudio que luego editamos en video y subimos a nuestro canal de YouTube. Este video tiene aproximadamente 20 minutos de duración y aborda toda la trama que el actual presidente de la Conferencia General de los Adventistas Corporativos, el pastor Ted Wilson, urdió para silenciar la voz de muchos adventistas que aún sentían un gran aprecio por el libro El conflicto de los siglos. Entonces Ted Wilson hizo una colecta prácticamente a nivel mundial para recaudar fondos, con el fin de imprimir el libro El conflicto de los siglos a gran escala y distribuirlo con fines evangelísticos. Toda esta artimaña está documentada en este estudio que realizamos y debido a cuestiones de tiempo no tenemos aquí la posibilidad de mostrar todo este video. Pero aquí tenemos el enlace para que todos aquellos que quieran estudiar este tema con más detalle puedan acceder al canal de YouTube donde se encuentra. Pero, en resumen, lo que sucedió fue que se quedaron con el dinero de los miembros y simpatizantes y en lugar de publicar el libro El conflicto de los siglos, terminaron publicando el libro La Gran Esperanza. Este libro, La Gran Esperanza, tiene aproximadamente solo menos de 1/5 parte del libro El conflicto de los siglos. Pero la dirigencia de la institución adventista intentó hacer creer a los miembros y simpatizantes que el libro era prácticamente el mismo que el original, El conflicto de los siglos. Pero esto es realmente un completo engaño. Además de que el libro La Gran Esperanza está drásticamente reducido, los puntos esenciales que nos caracterizan como adventistas del séptimo día fueron prácticamente eliminados y todo lo que denuncia al papado fue prácticamente suprimido. Pero vamos a ver solo una parte de este estudio que muestra las diferencias entre el libro original, El conflicto de los siglos, y La Gran Esperanza, al que incluso podríamos llamar la Gran Farsa. En esta nueva versión se realizó una investigación sobre el contenido del nuevo libro acerca de los mensajes de verdades distintivas para este tiempo. El libro La Gran Esperanza no incluye 1. El mensaje de la purificación del santuario celestial. 2. El segundo llamado del ángel para salir de Babilonia. 3. El mensaje del tercer ángel exponiendo el domingo como la marca de la bestia. 4. El año 1844 como la hora del juicio de Dios, parte del mensaje del primer ángel. 5. El juicio investigativo como parte del mensaje del primer ángel. 6. La identificación de quién y qué es Babilonia, la mujer prostituta y sus hijas. 7. La identificación de la bestia de Apocalipsis 13 y 17. 8. El cuerno pequeño que persiguió a la verdadera iglesia desde 538 hasta 1798 y será el principal instigador en estos últimos días. 9. Lutero y todos los reformadores y sus pruebas y persecuciones que se repetirán. 10. El aumento del despertar adventista en la década de 1840, que culminó en la formación de la iglesia remanente y la simiente de la mujer que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Presentamos aquí algunos descubrimientos sorprendentes realizados en la versión inglesa, comparando palabra por palabra. El conflicto de los siglos tiene 42 capítulos y 678 páginas en la versión original en inglés, sin incluir el apéndice.
La Gran Esperanza tiene 11 capítulos y 92 páginas en la versión en inglés. La palabra domingo se menciona 45 veces en El Conflicto de los Siglos y solo 16 veces en La Gran Esperanza. Las palabras Apocalipsis 14 se mencionan 37 veces en El Conflicto de los Siglos y solo 2 veces en La Gran Esperanza. Las palabras Apocalipsis 13 se mencionan 19 veces en El Conflicto de los Siglos y solo 1 vez en La Gran Esperanza. La palabra vino se menciona 15 veces en El Conflicto de los Siglos y solo 1 vez en La Gran Esperanza. La palabra Babilonia se menciona 27 veces en El Conflicto de los Siglos y solo 3 veces en La Gran Esperanza. La palabra católico se menciona 45 veces en El Conflicto de los Siglos y solo 2 veces en La Gran Esperanza. Las palabras papista y papistas se mencionan 53 veces en El Conflicto de los Siglos y solo 2 veces en La Gran Esperanza. La palabra papado se menciona 50 veces en El Conflicto de los Siglos y solo 1 vez en La Gran Esperanza. La palabra reforma se menciona 127 veces en El Conflicto de los Siglos y solo 3 veces en La Gran Esperanza. Las palabras protestante, protestantes y protestantismo se mencionan en conjunto 117 veces en El Conflicto de los Siglos y solo 5 veces en La Gran Esperanza. La palabra santuario se menciona 85 veces en El Conflicto de los Siglos y solo 1 vez en La Gran Esperanza. La palabra expiación se menciona 34 veces en El Conflicto de los Siglos y 4 veces en La Gran Esperanza. Y ninguna de esas referencias se refiere al lugar santísimo del santuario celestial. El número 2300 se menciona 23 veces en El Conflicto de los Siglos y 0 veces en La Gran Esperanza. Pero lo más asombroso es que las palabras papa y papismo se mencionan 132 veces en conjunto en El Conflicto de los Siglos y 0 veces en La Gran Esperanza. Este es un trabajo conjunto contra la verdad. Toda la evidencia que vincula al papado de Roma con la bestia del Apocalipsis ha sido eliminada. Es una versión diluida del original. El Conflicto de los Siglos, en su forma original, fue en su momento un depósito de gran verdad. Ahora, con todas las doctrinas distintivas eliminadas, es aceptable para el poder de la bestia papal. Esta es una evidencia clara de una concesión al jesuitismo por parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Como vemos, queridos hermanos, esto es un tremendo ataque al libro El Conflicto de los Siglos, realizado por el liderazgo adventista encabezado por su líder, el pastor Ted Wilson. Pero la institución adventista aún fue criticada por algunos miembros, quienes se mostraron indignados con esta publicación engañosa. Entonces, como este asunto resultó algo incómodo para estos líderes corporativos, hace aproximadamente 3 años, más o menos en la época de la pandemia, comenzaron a promover una nueva campaña para el libro El Conflicto de los Siglos. Solo que ahora ya no podían engañar al pueblo con un nuevo La Gran Esperanza. Entonces, empezaron a pregonar por todas partes que alrededor de 2022-2023 se llevaría a cabo una gran campaña mundial para la distribución de miles de millones de ejemplares de El Conflicto de los Siglos, en su versión íntegra y original. Una vez más, lograron recaudar grandes y cuantiosas sumas de dinero de los fieles y simpatizantes de la institución adventista. Pero ¿será que este libro que estamos viendo aquí, en esta diapositiva, corresponde a la versión completa del libro El Conflicto de los Siglos? Así que nuevamente nos preocupamos por investigar esta situación y averiguar si la dirigencia de la institución adventista estaría preparando una vez más algo para engañar a muchas personas. Así que realizamos una investigación contando palabra por palabra, utilizando programas informáticos confiables, con un margen de error mínimo de 1 hasta un máximo de 2%, a través de los libros que tenemos en formato digital.
Contamos entonces, como estábamos diciendo, palabra por palabra, la edición de El conflicto de los siglos en PDF de 2012 que se encuentra en el White State, y la otra edición que recientemente fue impresa para ser distribuida a gran escala y editada por la casa publicadora brasileña, formando parte entonces de esta campaña evangelística promovida por la propia Conferencia General. ¿Y por qué hicimos entonces un conteo palabra por palabra y no página por página? Porque cuando se cuenta página por página y se hace un conteo de esa manera, con 2 ediciones diferentes, varios factores pueden influir y llevarnos al engaño. Por ejemplo, el tamaño de la página puede diferir de una edición a otra, así como también puede haber diferencias en relación a la fuente de la letra y su tamaño, que se utiliza, por ejemplo, en diferentes ediciones. También existen cuestiones como que los márgenes pueden diferir entre 2 ediciones diferentes, así como también el tamaño de las líneas, la diferencia entre una línea y otra. Por eso, lo correcto es hacer entonces un conteo exhaustivo palabra por palabra. Y eso fue precisamente lo que hicimos en esta investigación. ¿Cuál no fue entonces nuestra sorpresa cuando constatamos que en la edición normal de El conflicto de los siglos del White State contamos 219.292 palabras y en la edición reciente de la campaña evangelística contamos solamente 119.590 palabras? Es decir, en esta nueva edición, que es tan promovida por la Corporación Adventista, ellos que quieren hacernos creer que están distribuyendo El conflicto de los siglos, han eliminado en total el 45,49% de las palabras. Lo que podemos decir, de forma redondeada, es que eliminaron prácticamente la mitad del contenido del libro. Además de hacer esta mutilación en este libro inspirado, también modificaron el texto. No solo eliminaron párrafos, frases y palabras, sino que también parafrasearon la mayoría de los textos que la mensajera del Señor escribió. Esto es un auténtico fraude. Seguimos diciendo con todas las letras, esto es un auténtico fraude, hermanos míos. Esto es un ataque directo de Satanás a este libro que tanto odia. Y de manera gratuita, los líderes adventistas del séptimo día colaboraron. Una vez más, la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día ha dado otro golpe satánico a este libro. Como ya una pequeña minoría de los miembros de la Iglesia ha descubierto este fraude que están cometiendo, los líderes apóstatas ahora se están disculpando, diciendo que no había dinero para hacer el libro completo, que la gente no está muy motivada para leer un libro tan completo, y varias otras excusas poco convincentes. Si la hermana White estuviera viva hoy y viera cómo estos líderes están tratando sus escritos, que fueron dirigidos por el Espíritu Santo, parafraseando sus textos, eliminando párrafos, frases y palabras, ¿qué les diría a estos líderes apóstatas? Seguramente los llamaría, así como Jesús hizo con el Sanedrín, raza de víboras. Solo para que tengamos una idea de cómo la casa publicadora brasileña adultera el texto de la profetisa de Dios, queremos aquí dar solo un ejemplo, aunque podríamos dar muchos otros sobre textos que son completamente manipulados por los editores de esta nueva versión del libro El conflicto de los siglos. La nueva versión dice lo siguiente sobre la definición de pecado. Veamos bien. El pecado es la expresión de un principio que está en guerra con la ley del amor, la cual constituye la base del gobierno divino. Ahora vamos a leer el texto original. Nuestra única definición de pecado es la que se da en la palabra de Dios. La transgresión de la ley. ¿Vieron cómo el texto está completamente adulterado? Hoy en día ya no quieren decir abiertamente que el pecado es la transgresión de la ley de Dios, es decir, de los 10 mandamientos. Por eso están agradando tanto a católicos como a evangélicos. Veamos rápidamente este pequeño video del señor Leandro Cuadros y observen cómo él también va a distorsionar el concepto de pecado. En primer lugar, es muy complicado que hablemos con propiedad sobre cómo será el comportamiento de los justos poco antes de la venida de Cristo.
Al fin y al cabo, tú y yo aún no estamos allí. Solo quienes pasen por el momento de persecución, por el momento de tribulación mencionado en Apocalipsis 3, serán los que realmente sabrán cómo será su relación o no con el pecado. Ahora tenemos algunos vislumbres. Para que sepamos si vamos a pecar o no, el primer punto es que debemos evaluar qué es pecado a la luz de la Biblia. Si me dices que la escritora cristiana Elena White dijo que solo hay una definición para pecado, te diré, estás bastante desinformado sobre el tema. Cuando Elena White dice que hay una definición de pecado, refiriéndose a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, ella quiere destacar lo que es principal. La principal definición de pecado es la transgresión de la ley. Pero Elena de White no hizo exégesis del texto del libro. Ella fue profetisa. Ella no hizo exégesis del texto del libro. Es obvio que después del sellamiento, el justo aún va a pecar. ¿Qué prueba bíblica tienes de que antes de que Jesús regrese, Romanos 7 no será una realidad en nuestra vida? ¿Será que los justos, poco antes de que Cristo regrese, serán mejores que Pablo? Mira qué pensamiento tan absurdo. Cuando Cristo regrese, los justos tendrán una vida tan libre de pecado que serán mejores incluso que Enoc. Pero volviendo nuevamente al libro El conflicto de los siglos, veamos lo que la autora nos dice en la introducción que hizo sobre este libro, en la página 13. Los grandes acontecimientos que marcaron el progreso de la Reforma en épocas pasadas constituyen un tema histórico bastante conocido y universalmente reconocido por el mundo protestante. Son hechos que nadie puede negar. Esta historia la presento de manera breve, de acuerdo con el alcance de este libro y con la brevedad que necesariamente debía observarse, habiendo sido los hechos condensados en el menor espacio compatible con su debida comprensión. Prestemos mucha atención a lo que está escrito bajo la influencia del Espíritu Santo y especialmente a lo que está en rojo. Ella misma dice que presentó la historia de manera breve y lo hizo con la brevedad que debía observarse.
Y ahora vea lo que también está subrayado en amarillo. Habiendo sido los hechos, ¿y sido qué, hermanos míos? Siendo condensados en el menor espacio compatible con su debida comprensión. Entonces, si este libro, según la autora, que fue inspirada por el Espíritu Santo, nos dice que ya fue presentado de forma breve y condensada en el menor espacio posible, ¿cómo es posible entonces que estos líderes aún consideren que tienen que condensar aún más lo que ya fue condensado? Hasta un niño fácilmente observa que esto es un golpe bajo del enemigo, que tiene como aliados a los líderes de la corporación adventista. Pero entonces, nosotros como atalayas no podemos quedarnos callados ante una fraude más como esta. Veamos también lo que nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Y aquí se da el castigo para estos hombres que cometen estas perversidades con los escritos inspirados de la mensajera del Señor. Porque yo testifico a todo aquel que oiga las palabras de la profecía de este libro, que si alguien añade a estas cosas, Dios hará venir sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguien quita alguna de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, de la ciudad santa y de las cosas que están escritas en este libro. Si estos líderes no se han arrepentido de lo que están haciendo, pues están quitando palabras del libro de la profecía, como aquí se dice, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la ciudad santa. Ahora también entraremos en un tema bastante delicado, que es el ataque a la juventud adventista. Aquí, en este aspecto, también vamos a resumir, principalmente porque ya hemos realizado un estudio sobre los temas referentes a los conquistadores y, por lo tanto, hicimos un video titulado Conquistadores, de misioneros voluntarios al escultismo. Aquí tenemos el enlace de este video, que también se encuentra en nuestro canal de YouTube. Si por casualidad aún no ha visto este estudio, le aconsejamos que lo vea, pues contiene revelaciones que la mayoría de los adventistas desconocen sobre la forma en que se inició la sociedad de jóvenes en la iglesia adventista desde sus comienzos y cómo se introdujeron las normas del escultismo, que no es más ni menos que otra religión impregnada de masonería dentro del adventismo y que ha traído daños incalculables a nuestra juventud. Aquí también vemos varias abominaciones que se cometen en los camporís y otras actividades profanas dentro de los clubes de conquistadores. Ahora tenemos aquí esta diapositiva que nos muestra que algunas palabras de connotación católica han sido introducidas dentro del adventismo. Una de ellas es la palabra celebrai y otra es la palabra celebración. Veamos lo que nos dice el diccionario de Infopedia sobre esta palabra celebrar. Conmemorar fecha o acontecimiento a través de una fiesta o ceremonia y exaltar públicamente los méritos de... Y en la parte final tenemos el aspecto religioso, que significa rezar misa. Como vemos, esta palabra está muy relacionada con la celebración de la misa católica y no tiene nada que ver con la doctrina adventista original. Esta es una de las muchas aproximaciones que la institución adventista ha hecho hacia el catolicismo. Pero por cuestiones de tiempo, una vez más, no vamos a extendernos más sobre este tema. Serenatas, representaciones, técnicas contemporáneas, dramas, mímicas. Cada vez es más frecuente dentro de la institución adventista todo este tipo de serenatas, representaciones teatrales, dramas, mímicas y una serie de otras cosas que es como traer fuego extraño a la adoración al Señor. Ni una sola vez vemos en los evangelios a Jesús utilizar la dramatización teatral para proclamar el evangelio.
En su época, la cultura griega estaba impregnada en el antiguo mundo y la dramatización y el teatro formaban parte de las sociedades y pueblos de aquel entonces. Por eso, Cristo y los apóstoles podrían haber utilizado este tipo de actividades para proclamar también el Evangelio. Pero ni él ni los apóstoles lo hicieron ni una sola vez. ¿Y por qué? Porque estas formas de actividades traería un fuego extraño delante de la obra del Señor. Y también en toda la iglesia primitiva, esta forma de evangelización que vemos hoy en el cristianismo apóstata nunca fue utilizada. Y la iglesia adventista, hace varias décadas, también adoptó este fuego extraño para la obra del Señor. Existen muchos escritos del espíritu de profecía que desaprueban las representaciones escénicas, representaciones teatrales, dramas, mímicas, etc. Pero por cuestión de tiempo vamos a ver solamente este pasaje que se encuentra en el libro Evangelismo, en la página 137. Tengo un mensaje para los que tienen la responsabilidad de nuestra obra. No animéis a los hombres que deben dedicarse a este trabajo a pensar que deben proclamar el solemne y sagrado mensaje en un estilo teatral. Ni una jota, ni un tilde de cualquier cosa teatral debe aparecer en nuestra obra. La causa de Dios debe tener un carácter sagrado y celestial. Haced que todo lo que esté relacionado con la presentación del mensaje para este tiempo lleve el sello divino. No permitáis que haya nada de naturaleza teatral, pues esto perjudicaría la santidad de la obra. Se me mostró que nos enfrentaremos con toda clase de experiencias y que los hombres intentarán introducir representaciones extrañas en la obra de Dios. Ya nos hemos encontrado con tales cosas en muchos lugares. Al inicio de mi labor, se dio el mensaje de que todas las representaciones teatrales, en conexión con la predicación de la verdad presente, debían ser desaconsejadas y prohibidas. Los hombres que pensaban tener una obra admirable que realizar, procuraron adoptar una actitud extraña y manifestaban rarezas en el movimiento del cuerpo. He aquí la instrucción que me fue dada. No aprobéis tal cosa. Estas actitudes, con matiz teatral, no deben tener lugar en la proclamación de los solemnes mensajes que nos han sido confiados. Todas las frases que están subrayadas en rojo y amarillo muestran precisamente que, al estar usando representaciones teatrales como forma de evangelismo, significa realmente que estamos trayendo fuego extraño delante del Señor. Aquí también tenemos ahora estas fotos de este camporí adventista. Y estas fotos fueron tomadas en el camporí que se celebró en 2019 en Portugal, donde prácticamente todo estaba permitido, desde el baile con bailarinas, medio desnudas, hasta el fado y la mímica con payasos. Lamentablemente, todo este circo se ha convertido en tradición dentro del mundo adventista. Aquí tenemos las fotos nuevamente con representaciones teatrales, pero ahora en Brasil. Es una constante en todo el mundo, no solo en Portugal y Brasil, sino en todos los demás continentes. Aquí tenemos los títeres que también se han convertido en una tradición. Y a esto lo llaman Ministerio de Cristo. Ahora tenemos aquí este libro titulado Documentos Completos Concilio Vaticano II. Y aquí vemos cómo utilizan la palabra celebraciones, que ya habíamos visto anteriormente. Y utilizan esta palabra celebraciones para actividades litúrgicas. La celebración litúrgica está relacionada con la celebración de la misa. Por eso esta palabra celebración está íntimamente relacionada con estos rituales católicos romanos. Ahora vamos a ver esta otra diapositiva. Y aquí tenemos una cita de este libro que estamos observando. Y veamos lo que nos dice respecto al Concilio Vaticano II que ha intentado implementar.
Para fomentar la participación activa, promuévanse las aclamaciones de los fieles, las respuestas, la salmodia, las antífonas, los cánticos, así como las acciones, gestos y actitudes culturales. No se debe dejar de observar en su debido momento un silencio sagrado. Entonces, ¿de dónde provienen tantas dramatizaciones teatrales y mímicas dentro de la institución adventista? Desde que el romanismo se introdujo en la institución adventista, específicamente después del Concilio Vaticano II, se promueven precisamente este tipo de actividades, no solo en la Iglesia Católica Romana, sino también dentro de la apuesta de la institución adventista y también en otras iglesias evangélicas. ¿Y cuál es el objetivo? Alejar a los fieles del verdadero propósito que un cristiano debe tener, que es precisamente el estudio sistemático de la Biblia y revelar por su santificación. Con tanta dramatización teatral que existe dentro de la institución adventista, y todo esto implica ensayos, enormes gastos de recursos y otras cosas más, el tiempo que debería ser dedicado al estudio de la palabra y también a realizar obra médica o misionera queda relegado a un tercer o cuarto plano. Y así los miembros son entretenidos con estas costumbres mundanas y dejan de apreciar el estudio fervoroso de la palabra de Dios, y su fe se basa en lo que es emocionante y emocional. Y por eso, hoy en día el pueblo profeso adventista considera aburrido un estudio profundo de las profecías, de los libros del espíritu de profecía, porque han sido entretenidos con la excitación y las emociones. Y esta estrategia es una de las más exitosas de Satanás para llevar al profeso adventista del séptimo día, haciéndolos entonces adormecer con entretenimientos y descuidar el estudio de la palabra de Dios. Ataque a la mediación de Cristo. Ahora veamos cómo en el área de publicaciones se introdujeron más errores y doctrinas de demonios. Este tema sobre el ataque a la mediación de Cristo, también debido al tiempo, vamos a tener que tratarlo de una forma muy resumida. Aquí tenemos esta lección de la Escuela Sabática de Adultos y la edición del maestro del primer trimestre de 2011 con el título La Biblia y las emociones humanas. Y en esta lección, como en muchísimas otras, nuevamente tenemos aquí enseñanzas jesuitas. Pero esta lección realmente nos va a dar enseñanzas sobre el confesionario. Sabemos que fue de una manera engañosa que Satanás introdujo en la Iglesia Católica la práctica de que los creyentes confiesen sus pecados a un pecador mortal, más precisamente a los sacerdotes. Y aquí, en esta lección de la escuela sabática, se va a enseñar entonces a los hermanos, también a los hermanos adventistas, a confesar sus pecados a otras personas. Y aquí en la lección número 1 tenemos esta abreviatura para el pasaje de Marcos 13:5 que tiene las siglas NBI. Y prácticamente en la nota al pie nos está diciendo qué significan estas siglas NBI. Entonces significan la Biblia, la versión de la Biblia, Nueva Versión Internacional. Y vean también que en la línea de arriba está lo que significan las siglas NTLH, que significa entonces Nueva Traducción en el lenguaje de hoy. Estas traducciones son traducciones jesuitas, como ya se había dicho, y que parafrasean el texto bíblico original. Estas traducciones son traducciones jesuitas, como ya habíamos visto anteriormente, que parafrasean el texto bíblico original. Entonces, al utilizar estas versiones jesuitas, llegarán a la siguiente conclusión. Veamos entonces aquí la siguiente diapositiva. En la lección del día 19 de enero podemos leer lo siguiente que está subrayado en azul. ¿Cómo interpretas la recomendación de Santiago de confesar nuestros pecados a los demás? Santiago 5:16. Ya habíamos abordado este pasaje en nuestro estudio sobre las traducciones adulteradas de la Biblia y cómo la institución adventista adoptó estas falsas traducciones que son jesuitas.
Así que aquí también están sugiriendo de manera sutil que debemos confesar nuestros pecados unos a otros. Esto no es lo que dice la versión original, como ya habíamos visto. En el tercer párrafo, subrayado en rojo, los autores dicen lo siguiente: la confesión de nuestros pecados, errores y transgresiones a alguien en quien confías trae sanidad emocional. Esto nuevamente es doctrina jesuita. Es lógico que si pecamos, es decir, si cometemos una falta contra nuestro hermano, debemos pedirle perdón directamente y confesarle nuestra falta. Pero el texto no es eso lo que nos está diciendo aquí, pues no se está refiriendo específicamente a esta cuestión, sino que está generalizando todos los pecados que podamos tener, independientemente de que sea contra esa persona en cuestión. Y más aún, encima dicen que esto va a traer sanidad emocional. Esto es una forma de apoyar el confesionario que existe dentro de la Iglesia Católica Romana, de confesar nuestros pecados a un sacerdote, a un simple mortal como nosotros. Es Cristo quien nos puede traer la sanidad emocional y no un simple ser humano. Veamos ahora la frase que está subrayada en verde. El acto de abrir la propia imperfección a un amigo cristiano piadoso ayuda a aliviar la carga del pecado. Esto también es una tremenda herejía, hermanos míos, pues solo Cristo puede aliviar la carga del pecado. Ahora vamos a la frase subrayada en rosa. Seguir el consejo de Santiago. No solo alivia la carga psicológica, sino que también trae fuerza renovada para cambiar el comportamiento destructivo. Una vez más, el pensamiento jesuita, para querer hacer creer que la confesión católica también debe concretarse entre los adventistas. Ahora veamos lo que nos dice la frase que está subrayada en lila. Siempre existe el riesgo de que el amigo revele a otros la confidencia, y eso es destructivo para las partes involucradas. Entonces, son tan disimulados que admiten que este tipo de confesión puede incluso ser destructivo. Vamos a la última frase que está subrayada en gris y que nos dice lo siguiente. Lo más importante es que siempre podemos confesar nuestras transgresiones al Señor. Entonces, para confundir las mentes de los lectores, solo mencionan aquí este último párrafo, pero la infiltración ya ha sido establecida. Una vez más, mis queridos hermanos, tenemos que decir que estos trimestrales de la institución adventista están impregnados de enseñanzas jesuitas. No solo una vez ni dos veces, sino que son muchísimas veces que esto ocurre, adoptando así estas doctrinas de demonios. ¿Y cómo es que hoy en día los ministerios que se dicen de sustento propio, muchos de ellos, y que afirman proclamar la verdad presente, estudian y promueven estas escuelas sabáticas llenas de veneno demoníaco? Son ministerios falsos, son ministerios ecuménicos, que también están en general unidos a Roma. Veamos ahora esta Biblia católica publicada por la edición pastoral y observen lo que nos dice sobre la confesión y la oración, refiriéndose a Santiago 5:16. De hecho, primero vamos a ver el texto, cómo fue traducido incorrectamente, y que nada tiene que ver con la versión King James que ya habíamos visto anteriormente. Confiesen mutuamente sus propios pecados y recen unos por otros para ser sanados. Ahora vamos a ver el comentario que esta Biblia católica hace sobre este texto bíblico, que como habíamos dicho, es la versión jesuita que ya había sido manipulada. El perdón de los pecados es un acto que Jesús confió a la comunidad cristiana. Es la comunidad unida y de común acuerdo la que puede liberar al fiel de todo aquello que lo separa de Dios y de los hermanos. La forma que el sacramento de la confesión fue adquiriendo a lo largo de la historia depende de la disciplina de la Iglesia. Vemos entonces que confesar los pecados unos a otros es una idea católica y no tiene ninguna base bíblica.
Por eso los jesuitas tuvieron que alterar textos bíblicos para hacer creer a los creyentes que debemos confesar los pecados unos a otros y en especial a un sacerdote. Y esto también, actualmente, el hecho de confesar nuestros pecados unos a otros se está enseñando en las escuelas sabáticas corporativas adventistas. Ahora vamos a ver otra excepción más. Alcohólicos Anónimos y Jesús. Muchos desconocen que Alcohólicos Anónimos fue fundado por los jesuitas, y esto puede confirmarse a través de este libro titulado Alcohólicos Anónimos de la A a la Z. Este párrafo nos dice lo siguiente. En la Segunda Convención Internacional de St. Louis, Missouri, la ciudad elegida por Bill porque allí estaba el padre jesuita Eduardo Dowling, su consejero espiritual y gran amigo de AA. En su presencia se hizo una declaración de gratitud a todas las personas no alcohólicas que ayudaron en la construcción de la hermandad. Y así continúa el texto, que nos muestra que esta asociación de Alcohólicos Anónimos fue fundada e influenciada por jesuitas. Y ahora vean la coincidencia con esta lección de la escuela sabática en la edición del profesor que en ese momento estudiaba el libro de Proverbios, y esto se encuentra en el cuarto trimestre de 2001. Y veamos entonces qué nos dice la lección del día 21 de octubre de 2000 en el estudio adicional. Veamos entonces lo que está subrayado en rojo. Adoptados de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, publicado con permiso. Vean en qué fuentes turbias se basan estas lecciones de la escuela sabática Campori. Son precisamente fuentes jesuitas. Y existen muchas otras evidencias de estos trimestrales que utilizan fuentes jesuitas, pero por cuestiones de tiempo realmente no podemos mostrarlo. Más evidencias. Ataque a la infancia adventista. Veremos solo de forma muy resumida que las traducciones bíblicas que también se están utilizando en las escuelas sabáticas de los niños también están corrompidas. Aquí hemos elegido casi al azar una de estas muchas lecciones para niños adventistas. Y aquí tenemos el rol de cuna. Y vean qué versión bíblica pusieron los editores para que los niños memoricen. Nada más y nada menos que versiones corrompidas de la Biblia. La Biblia en lenguaje actual y también la Biblia viva. Ambas versiones están completamente corrompidas y controladas por Roma. Así, desde muy temprana edad, la institución adventista educa a sus niños y jóvenes con versiones falsificadas de la Biblia. Ahora tenemos aquí, en esta otra diapositiva, la escuela sabática del jardín de infancia, con el auxiliar para directores y maestros de esta escuela sabática del primer trimestre de 2018. Y veamos nuevamente las versiones que están promoviendo. Una vez más, las versiones corrompidas y jesuitas de la Biblia en el lenguaje de hoy, la Nueva Versión Internacional y la Almeida revisada y actualizada. Todas versiones corrompidas para manipular la mente de nuestros niños y jóvenes. Ataque a la educación adventista. Este también sería un tema en el que podríamos profundizar durante varias horas, pero por cuestión de tiempo también tendremos que resumirlo. Aquí vemos en esta diapositiva una foto del sitio web de la Iglesia Adventista del séptimo día para la División Interamericana, que nos muestra aquí el seminario teológico acreditado por la Asociación de Escuelas Teológicas. Y podemos ver en esta foto cómo los diferentes profesores de teología y precisamente el señor que está con el saco azul oscuro en el centro hacia quien apunta la flecha es el doctor Jaime Casterrón, que es el presidente del Seminario Teológico de la División Interamericana. La ATS, es decir, la Asociación de Escuelas Teológicas, es una organización de miembros para Estados Unidos y Canadá que acredita escuelas y aprueba la graduación profesional y académica en la práctica de las disciplinas ministeriales y la investigación en teología.
¿Y quién está detrás de esta asociación que acredita los cursos de teología dentro de la Corporación Adventista? ¿Quién está detrás? Vamos a ver. Aquí tenemos otra foto del Seminario Teológico Adventista Interamericana, conocido por las siglas CETAI. Y en esta foto tenemos entonces a la derecha al mismo señor que habíamos visto con la seda señalada en la foto anterior, el doctor Jaime Casterón. Pero miren con quién está sentado a la mesa. Precisamente con los mismos personajes que estaban sentados a la mesa en la foto anterior. A la izquierda tenemos al señor Gary Reddy Estrella. En el centro tenemos al reverendo José Labastida y a la derecha al señor Jaime Casterón. Este último señor ya habíamos dicho que es precisamente el presidente del Seminario Teológico de la División Interamericana Adventista. Pero entonces veamos quiénes son exactamente los otros dos ilustres que están en compañía de este director del Colegio Teológico Adventista. Tenemos aquí entonces al señor José Labastida y veamos lo que está escrito dentro de este rectángulo rojo. El reverendo padre José Labastida fue oficialmente ordenado al sacerdocio en el año 1987 en la histórica Catedral St. Louis por el entonces arzobispo Philip Hanham, una figura destacada en la diócesis. Y ahí continúa. Por lo tanto, ¿quién es este señor que está haciendo la acreditación a los futuros pastores adventistas en este colegio? ¿Es de teología adventista? Es precisamente un sacerdote católico. Veamos ahora quién es el señor Gary Reddy Estrella. Entonces logramos investigar a través de este organismo católico, la Catholic Theological Union. ¿Y qué es este señor? Vemos aquí que este señor es rector emérito de la Unión Teológica Católica, entre muchas otras cosas. Tenemos aquí otra foto más con estos dos señores católicos prominentes dentro del catolicismo romano, otorgando acreditación en este Seminario Teológico Adventista, que forma a los futuros ministros para la institución adventista. Por lo tanto, mis queridos hermanos, los católicos romanos otorgan acreditación para los cursos de teología que se imparten en los seminarios teológicos adventistas, que van a formar a los nuevos pastores. Veamos lo que nos dice la sierva del Señor en el libro Testimonios para los Ministros, en la página 271. No enseñes al pueblo de Dios en ninguna de nuestras instituciones la tregua con el enemigo de Dios y del hombre. El deber de la Iglesia para con el mundo no es rebajarse a sus ideas y aceptar sus opiniones, sus sugerencias, sino atender a las palabras de Cristo a través de su siervo Pablo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pues ¿qué sociedad tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia hay entre Cristo y Belial? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Esto significa, en un sentido especial, el matrimonio con los incrédulos, pero abarca un terreno más amplio que este. Significa nuestros instrumentos ordenados por Dios en nuestras instituciones de salud, en nuestros colegios y en nuestras casas editoras. Terminamos por hoy este estudio, que es el tercero sobre la apostasía omega. Quedaron muchas cosas por decir, pero como ya mencionamos, el tiempo no nos permite profundizar más en algunos temas que nos gustaría abordar. Sin embargo, ya hay pruebas más que suficientes para ver que esta apostasía omega está en pleno auge dentro de la institución adventista del séptimo día. Aunque todavía nos queda un sexto y último estudio con extractos de varios videos que nos mostrarán la aterradora apostasía, te hacemos la invitación, mi querido hermano, mi querida hermana, a que no seas cómplice de la apostasía y que no te dejes contaminar más con todas las vertientes que hemos mostrado sobre esta apostasía, y en especial de las escuelas sabáticas que están impregnadas de doctrinas de demonios.
Te corresponde a ti decidir de qué lado estarás, del Señor Jesucristo o de aquellos que prefieren permanecer ligados a una institución que se ha vuelto ecuménica y morada de espíritus inmundos. Te invitamos una vez más a que nos acompañes en nuestro último y profundo estudio de esta importante serie Apostasía Alfa y Omega dentro del Adventismo. Que Dios nos bendiga a todos y cada uno